Desde Estados Unidos para el mundo, Juan Antonio Ferreira, empresario por más de 30 años, nos presenta Tenemos el mundo en nuestras manos, con temas empresariales de motivación, investigación de negocios, contables, entrevistas y mucho más. Cada semana un video diferente. Comenzamos. Tenemos el mundo en nuestras manos. Buenas noches, amigos. Otra noche más, otro programa más y otro invitado más. De verdad que hacer este programa a mí me fascina, me encanta. No sé cuál sería la palabra exacta, pero de verdad que a mí me gusta. Me gusta porque cada invitado nos trae un tema diferente y cada invitado nos da sorpresas. El invitado de hoy, así como digo yo, a veces nos trae como, o es, una cajita de sorpresas, porque tuve oportunidad de entrevistarlo y sé que es maravilloso en sus temas, muy profundo, además que tiene una experiencia en muchos temas interesantes, los cuales a mí me encantan. Así que, no siendo más, ¿por qué no comenzamos presentando a nuestro invitado de hoy, Fernando Reyes, que es licenciado en Contaduría Pública, doctor en Metafísica honorífico de UCLM, California, Estados Unidos, terapeuta del alma en California, Estados Unidos, con especialidad en hipnosis clínica, certificado por SEP Conocer en ECO 234, Coaching Transformacional, miembro de la International Coaching and Speaker Federation y embajador de la Cámara Internacional de Conferencistas. Con trayectoria de más de 15 años como orador desarrollando temas de espiritualidad, así como salud mental y emocional. Diplomado en programación neurolingüística, magnetoterapia y videodescodificación. Fundador del Centro de Formación Integral y Desarrollo Personal Origen para formación de terapeutas, así como creador de Equivisión Empresarial, empresa dedicada a la organización de cursos y asesorías tanto para crecimiento personal como asesorías a empresas. Bueno, amigos, lo que les dije yo, Fernando es una cajita de sorpresas, así que démosle la bienvenida primero a Fernando. Fernando, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Es un placer estar compartiendo este espacio contigo y con todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Y pues, adelante, estoy a la orden. Ok, gracias, Fernando. Fernando, bueno, la vez pasada que estábamos conversando, me encantó la parte, los conceptos tuyos, porque creo que son unos conceptos a veces un poco diferentes a los conceptos normales y eso es lo que a mí me gusta, que tengamos un poco de cosas diferentes, que no sea siempre lo mismo. Pero hoy vamos a tratar primero un tema que también la gente sabe que a mí me fascina, que es la neurociencia, que es la parte de los cerebros. Pues comencemos por ahí, comencemos por la parte de los cerebros, del funcionamiento de los cerebros. A ver qué nos tiene hoy para ver qué hacemos en esta conversación de amigos. Ok, pues mira, básicamente algo que independientemente de todo lo que se puede encontrar en las redes respecto de la teoría de los tres cerebros, hay un dato muy importante que he estado trabajando recientemente con uno de mis mentores, el doctor Rod Fuentes, y tiene que ver con una tradición antigua, legendaria de los Andes. No sé si tú sabes que en esa región veneran mucho a la anaconda, que está en esa región. Incluso en muchos lugares la tienen como mascota para poder proteger a los bebés, o sea, las educan de tal forma que protege a los bebés de algún animal más peligroso, ¿verdad? Entonces ellos lo defienden. ¿Y a dónde voy con esto de la serpiente, de los Andes y de lo que estamos desarrollando con el doctor Rod? Bueno, resulta que los médicos, su logotipo, su símbolo es un asta con dos serpientes. Bíblicamente, la vara de Moisés, cuando la arrojaba, se convertía en una serpiente. Cuando hubo una peste, Dios le mandó que pusieran un asta y una serpiente para que todo aquel que la viera fuera sano. Entonces, es ahí lo que da origen al primer
cerebro, o al nombre del primer cerebro, que es el cerebro reptil, ¿sí? Empatándolo con esta parte de la tradición andina. ¿Por qué? Porque ellos tienen un símbolo, tienen unas figuritas que consta de una serpiente. Encima de la serpiente tiene un puma y encima del puma hay un cóndor. Eso simboliza que somos seres espirituales, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, la parte del cuerpo, lo más básico, lo más esencial, el primer cerebro está representado por la serpiente. Y es lo que tiene mayor contacto con la tierra. La serpiente finalmente se arrastra, el puma toca la tierra, pero está arriba, y el cóndor vuela. Entonces, esa representación de la serpiente, que en los Andes dicen, cuando tú controlas esa serpiente, tienes ese dominio, refleja tu cuerpo, que tú puedes empezar a generar los químicos necesarios para poder producir un buen estado de ánimo, para poder combatir enfermedades, y es ahí donde empieza lo interesante de este concepto del cerebro reptil. ¿Cómo ves? Uy, 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 increíble, increíble. ¿Sabes? Porque lo que tú decías es cierto. Regularmente, y de hecho, yo también sigo a un neurocientífico, pero nunca había profundizado tanto en el cerebro reptil como lo estás haciendo. Y esa identificación está muy, muy gráfica. O sea, es algo que para mí sería mucho más profundo que decir el cerebro reptil, porque realmente estamos yendo un poco más al fondo, porque tocaste el alma, también tocaste esa parte del alma. A mí me parece que es bien, bien, bien interesante y bien importante, porque estamos viendo el cerebro reptil, porque regularmente el cerebro reptil dicen, ok, es el más antiguo y casi, casi, casi llega hasta ahí. Pero estamos diciendo ya, por eso yo decía que me encantan tus conceptos, porque son conceptos diferentes a los que uno regularmente escucha. A veces hasta me parece que el cerebro reptil no tenía como significado alguno en la consecuencia de los otros dos cerebros, porque realmente fue el más antiguo, según toda la parte neurocientífica, pero aquí estamos diciendo que esa antigüedad tiene también una profundidad histórica, y eso me encantó de verdad, Fernando, que me encantó esa parte. Comenzamos bien. Muy bien. De hecho, fíjate que al ser el cerebro más viejo, por así llamarlo, es el que controla todas las partes inconscientes. Te ayuda a controlar la respiración, todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Y es ahí, y un poquito más abajo, lo que se conoce como el SRA, el sistema reticular activador, donde se improntan todas aquellas situaciones inconscientes que después nos van a hacer desarrollar una conducta como si fuera una segunda naturaleza. Esa es la importancia del cerebro reptil. Incluso hay una parte, o sea, me fascina hablar de este tema, porque aquí podemos hacer que converja la física y la metafísica, lo que es la ciencia y la espiritualidad. Podemos hacer que llegue la fe y lo que es el realismo. Entonces es una parte como que un embudo donde todos los conceptos caben y los podemos llevar hacia un mismo fin. Esa es la parte que a mí me gusta de esto, y por eso trato de juntar elementos que, independientemente de la religión que practique las personas que nos hacen favor de estarnos viendo, sin entrar en esa parte de creencia. Hay varias historias que yo toco, porque si tú no conoces una, conoces otra, y si no conoces otra, entonces es más fácil asociar. A mí me gusta esa parte de los simbolismos y de contar historias. Una de esas, marca la Biblia, que Satanás, cuando fue enviado a la tierra, ¿sí? Fue la serpiente quien tentó a Eva. Entonces, esa serpiente tiene mucho simbolismo, porque la tentación tiene que ver con lo terrenal, tiene que ver con el cuerpo, y justamente en ese cerebro, coincidentemente, es el que se encarga de controlar la circulación, la respiración, cómo trabajan tus órganos. Es donde está el instinto de conservación.
y lo sabemos de cierta forma, pero a veces nos cuesta trabajo, como te comento, asociarlo y llevarlo a un punto donde ninguna de las ciencias, ninguna de las herramientas, ninguna de las tradiciones o ninguna de las religiones se pelee, mantenga cada una su individualidad y pueda ver que están convergiendo los diferentes conceptos. A veces simplemente es como que otro idioma, pero nos referimos a lo mismo. Esa es la parte que me gusta, que de cierta manera todos pueden decir, yo lo caché de esta manera, yo lo caché así, y eso es lo interesante, que podamos aportar algo a la gente independientemente de su credo de religioso, su forma de pensar. Lo que un servidor trata de hacer simplemente es ofrecer otra perspectiva de una misma situación, a ver si ahí podemos enganchar y lograr un cambio. No, pero es bien importante y bien interesante también tocar esa parte, digamos, religiosa y como tú dices, respetando cualquier religión, porque igual es la percepción personal. Ya a veces yo trato de decirle a la gente cuando yo hablo, también son percepciones mías, así lo entiendo yo y también pido respeto a veces, pero esa es la percepción que yo tengo. Yo creo que es lo importante de todas las personas que estamos trabajando en el desarrollo humano, la percepción de nosotros. Es bien importante que la persona entienda que si está bien, si él lo entiende así, está muy bien, y si de pronto tiene otro concepto diferente, pues solamente lo deseche y eso es todo. Pero lo más importante es que estamos profundizando en un tema que a mí me parece súper básico, porque yo soy un convencido de que el manejo del cerebro es tan importante como si tú lo sabes manejar, podemos tener una vida completamente diferente. Entonces, a mí sí me gusta esa de pronto, digamos, interpretación de esa parte del cerebro. Me encantó, de verdad que me encantó eso, que viéramos un poquito más allá de lo que regularmente escuchamos. Así es, y bueno, siguiendo con la segunda parte, segunda capa, segundo cerebro, que tiene que ver todo lo límbico, donde se encuentran las emociones, sentimientos. Es ahí donde se gestionan, a mí me gustaría hacer esa aclaración desde mi perspectiva, es ahí donde se gestionan las emociones, los pensamientos y los sentimientos. No es ahí donde se generan o se sienten más bien en el cuerpo, en los campos energéticos, en lo que le podemos llamar chakras, como gusten y manden, porque no me podrán negar que cada vez que alguien te da una noticia inesperada, sientes un golpe en el estómago, en el plexo solar. Cuando viene alguna situación de tristeza, se te hace un nudo a la garganta. Y tú dime qué médico te receta alguna pastilla o algún remedio para un nudo en la garganta. Eso no existe, pero eso se genera, eso se siente, y dependiendo, una vez de que tienes el impacto, necesitas saber gestionarlo de una manera adecuada. Muchos de mis colegas están empujando hacia el punto de, hey, no tengas miedo. Oye, el miedo es necesario, hay que saberlo gestionar. No te estreses, el estrés es necesario, hay que saberlo gestionar. Entonces, tengo la impresión, tengo la emoción, el sentimiento, y sube a la parte límbica, y es ahí donde proceso para saber cómo gestionar, para que baje la información al reptil y yo le diga a mi cuerpo cómo reaccionar. ¿Te das cuenta cómo todo va teniendo un enlace? O sea, es un todo, dividido, pero es un todo. Sí, sabes que ahí también podríamos decir cuando la gente habla de que estoy enamorado y que siente maripositas por acá, es exactamente esa manifestación del cuerpo, ¿no? Uno no sabe ni identifica qué es exactamente qué es lo que está pasando, pero es esa interpretación que tú le dijiste y que me parece muy acertada. A mí sí me parece muy acertada, porque creo yo que de todas maneras del cerebro baja alguna de las partes, llámelo como lo quieran llamar, chakras o la parte de aquí, la parte del estómago, como quiera llamarlo, pero definitivamente sí pasa, porque todas las emociones van directamente a una parte del cuerpo. Entonces, a mí me parece muy acertada, muy acertada. Lo otro es que ese cerebro a mí me encanta, porque es que yo trabajo mucho la parte empresarial. De hecho, mi canal al principio estuvo muy ligado, demasiado ligado a los empresarios, a la parte de empresarios, y yo digo que esa parte tiene que ir mucho con ese cerebro, porque cuando tú encuentras la razón
de por qué levantarte todas las mañanas a ir a hacer tu trabajo o a hacer el emprendimiento que tú tengas, esa emoción que tú le colocas, en ese instante la vida te cambia totalmente. Porque eso es lo que me pasa a mí. Yo amo todo lo que hago, amo hablar a la gente, amo mi canal, amo la cámara de conferencistas, amo todo lo que yo hago. Amo mi oficina, que es donde practico la contabilidad, la parte financiera. Entonces, amo todas esas cosas, pero yo creo que yo he encontrado mi razón de ser en ese cerebro, de esa parte emocional, que cuando yo estoy consciente digo, ok, yo siento esa emoción, y todas las mañanas me levanto y digo, ok, hoy tengo que sentir esa emoción para poder hacerlo de la mejor disposición. Y eso es lo que hace que todo mi cuerpo vibre, que es lo que tú estás diciendo, la relación de aquí con el cuerpo. Yo creo que es muy importante que la gente sí lo sepa, sí sepa exactamente esa relación que tú estás hablando. Ok. Y bueno, finalmente todo lo que tiene que ver con el neocórtex, donde entra también la parte de las artes, la inspiración, ¿verdad? Finalmente, tú necesitas mantener tu cuerpo sano, obediente, que trabaje bien con la parte reptil. Como bien dices, gestionar correctamente tus emociones por la pasión que tú le pones a las cosas y la entrega, que incluso no sientes el cansancio, pero seguramente tendrás tus momentos de inspiración, donde te pones a crear qué más puedo hacer por la cámara, qué más puedo hacer para mi oficina, qué más puedo hacer para... Y entonces ahí tú puedes sentir el switch, el cambio hacia el siguiente cerebro. De hecho, repito la palabra, cuando algún compositor, que es los que más ocupan, o algún pintor desarrolla un arte muy bueno, dicen, estoy inspirado. Y esa palabra viene de in spirit, o sea, estoy en el espíritu. Y esa parte se desarrolla ahí en el neocórtex. Entonces, nuevamente nos volvemos a encontrar con la figura que yo te manejaba de los Andes al principio y con una tradición cristiana, judio-cristiana, que es que somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Ese es el orden jerárquico. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Desafortunadamente, muchas personas creen que son un cuerpo, que usan el alma para tomar decisiones, para sentir y se dejan guiar a veces por esas emociones y eventualmente tienen una experiencia espiritual. Y es ahí donde entran los conflictos, porque no están en un orden jerárquico, ¿sí? Así como la figura que yo te manejaba de los Andes, es el cóndor encima del puma y los dos encima de lo que es la serpiente. Entonces, debemos ser gobernados por nuestro ser, por nuestro espíritu. Si tú vives la vida inspirado, va a ser más fácil que tú puedas generar los mismos resultados con menos esfuerzo del que estás haciendo ahora. Hay una parte en la Biblia que dice, conseguirás el trabajo, te ganarás el fruto te ganarás el sustento con el sudor de tu frente, que fue como una maldición, ganarte el sustento con el sudor de tu frente. Y haciendo un análisis de lo que se quiso decir y de lo que se interpreta hoy en día, todo el mundo dice, bueno, pues hay que trabajar. Y sí, pero una cosa es trabajar con el cuerpo, otra cosa es trabajar con las emociones y otra cosa es trabajar inspirado. Una persona inspirada, un Luis Fonsi que es cantante, ¿sabes cuánto dinero generó solo con la inspiración? Muchísimo más dinero que muchas personas trabajando con lo físico. Entonces ahí hay una enseñanza, dice, te ganarás el alimento o el sustento con el sudor de tu frente. Y yo dije, hey, si me tiene que sudar la frente, solo voy a estar pensando y me voy a inspirar. No tengo que hacer sudar el resto de mi cuerpo, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que no tiene que ver trabajo físico, pero entre más inspirado estés, entre más inspirado trabajes, entonces como jerarquía vas a poder controlar tus emociones, encontrar tu pasión, lo que te gusta hacer, y va a ser más fácil que tu cuerpo obedezca y que no diga el clásico, ay, es lunes. O sea, no.
porque siempre vas a estar inspirado. Sabes que me hace, bueno, tengo varias cosas. Yo tengo mi mente loca, ¿no? Yo tengo, cuando alguien habla, yo estoy pensando mil cosas, pero me haces pensar en varias cosas. Una, todas las mañanas que yo me levanto hago ejercicio muy temprano y luego el ejercicio hago algo que se llama meditación, que la gente yo le digo, haga lo que quiera, conexión, diga que el universo, Dios, como lo quiera llamar, porque siempre le hago relación a la gente cuando fui a la India que las 1000 religiones que existían me impresionó muchísimo, entonces ahí aprendí el respeto a todas las religiones. Digo, haga lo que quiera, pero sienta que usted tiene una conexión, que es esa inspiración que tú estás diciendo. Cuando yo hago esa parte, yo estoy conectándome de verdad con un ser. Yo creo en Dios, entonces me conecto con Dios en ese momento y siento aquí en que lo que de verdad lo tengo. Cuando lo voy sintiendo y me va pasando hasta mi cerebro, yo siento eso que tú estás diciendo, esa inspiración y trato de relajarme completamente para que el cerebro de pronto reciba toda esa conexión que estoy haciendo. Eso es una de las cosas que yo hago, que luego me facilita el tercer paso que hago, que es la lectura o veo un video de alguien que me pueda inspirar. Y eso, cuando yo recibo toda esa información, la recibo con una, de verdad, como si me estuviera aquí llenando mi cerebro, pero es porque yo me he podido inspirar primero. He sentido, primero me voy a despertar y segundo me inspiro. Y en esa inspiración, pero esa es la primera parte. La segunda, qué bueno esa interpretación que hiciste del sudor de la frente, porque resulta que esa creencia limitante que uno tiene que sudar para trabajar, la has quitado con esa interpretación. Y yo te aplaudo de verdad que esa interpretación es bellísima, porque sí que es difícil quitar esa creencia limitante, sobre todo la parte antigua, cuando nos criaron a nosotros. Ahora de pronto han utilizado otros métodos, pero la parte nuestra, eso lo teníamos como chip aquí, ¿no? Si tú no trabajas fuerte y no sudas, entonces no vas a conseguir dinero. Y eso es una creencia limitante bastante difícil de quitar, porque la gente cree que de verdad, literal hay que hacerlo. Y la has quitado pero perfecto, con una manera limpia, clara. Por supuesto que ahí está con la inspiración. Y fíjate que eso sucede en muchas cosas. Cuando yo comienzo, me gusta escribir, estoy escribiendo de hecho un libro y me gusta, yo soy el mismo que hago los discursos y por eso seguramente me gusta tanto lo de la cámara porque yo hago mis propios discursos y mis propios escritos. De hecho, escribía poesías de niño. Entonces, cuando yo hago eso, yo trato exactamente como de tener silencio y que como me venga todo a mi mente. Es eso lo que tú estás hablando, y de verdad que literal me viene a mi mente. Una palabra como la otra, como la otra, como la otra, como la otra, como la otra. Y yo no quisiera que nadie me interrumpiera para yo seguir colocando todo eso porque como que algo me está inspirando. Yo digo, yo creo en las tres partes, en el Espíritu Santo, porque yo creo que cuando yo tengo el Espíritu Santo, digamos así, en mí, yo puedo decirte un mensaje a ti. Cuando tú lo estás recibiendo de tal forma, tal y como tú me lo estabas manifestando a mí, tú estabas ahí inspirado diciéndome, yo lo estaba recibiendo de tal forma que mi cerebro estaba procesando 1000 cosas al instante, pero es la forma como tú lo dijiste, que es lo que tú estás diciendo, estabas inspirado diciéndolo. Y eso me pasa muchísimas veces que yo estoy diciendo y le estoy diciendo a alguien que yo ni siquiera sé de dónde salen esas palabras, pero es porque yo estoy en ese momento inspirado para decírselo en ese momento. Eso de verdad que ha sido de las cosas que más me han gustado, la interpretación que más me ha gustado a mí es la que tú has hecho. Y déjame decirte que soy un apasionado de la neurociencia, que yo escucho a 1000 personas las 1000 versiones, pero a mí me encantó esta versión de la parte de neurocortes que a veces la gente dice, bueno, es la parte cognitiva y que es lo que yo te digo, es la parte técnica que lo dejan a uno como ¡tac! Y ya, pero esta parte más analítica me parece muy interesante. Yo de verdad y yo digo siempre,
esos son bendiciones que a mí me dan, porque yo recibo también muchísimo de mis invitados. Así que te agradezco mucho esa interpretación que tuviste. A ver, cuéntanos, ¿cómo vas a cerrar con broche de oro esa parte para seguir a otra? Ok, básicamente lo que a mí me interesa transmitir, y yo lo comentaba con algunas personas, que independientemente de los temas, o sea, los temas ya están escritos, o sea, lo único que puedes hacer es cambiarle el título, pero en esencia es lo mismo, ya todo está hecho. Es como las letras de las canciones, le puedes poner otro título, le puedes poner diferente conjugación en tiempos, puedes hacer diferentes las estrofas, pero en esencia o te hablan de amor, o te hablan de desamor, de olvido, y le pueden cambiar el ritmo, te dicen amor en balada, en bachata, en mariachi, o sea, me explico, los temas ya están dados, lo único que hace la diferencia es el ritmo y la manera de que la persona lo interpreta, ¿sí? Entonces, es bueno que escuchemos a muchas personas, a muchos conferencistas, a muchos especialistas sobre todo. ¿Por qué? Porque hay diferentes ritmos, hay diferentes letras, aunque sea el mismo tema, y no cerrarse a decir, sí, es neurociencia, ya me lo sé, yo escucho a Jürgen Clarence y no necesito más, por ejemplo, ¿no? O yo escucho a fulano de tal y no necesito más. No, porque solamente estarías casado con un ritmo. Y no es que esté mal, pero cuando tú estás casado con la música, tú puedes disfrutar de cualquier género siempre y cuando la letra te guste, ¿sí? Hay letras, vaya, no tengo nada en contra de ningún ritmo, pero créeme que hasta en el famoso reggaetón, de repente las canciones de un enamorado, dices, wow, esta frase está muy buena, pero te das la oportunidad de disfrutar de la gama de toda la música, aunque sí tienes preferencia por un ritmo, pero cuando te abres a escuchar todo, entonces te enriqueces. Y entonces esa es la invitación, justamente lo que tú haces. Cualquier tema que te apasione, escucha a varias personas, a varios conferencistas, porque esto se trata, más allá de la estructura que es básico, de repente se trata de vida, o sea, lo que le ha funcionado a cada uno de nosotros. Yo le llamo ser producto de tu producto. O sea, si yo hablo de crecimiento, pues te voy a hablar de cómo he crecido yo, no de los conceptos de fulano de tal, que tal vez en su momento me ayudaron y que si es necesario mencionarlos y darles el crédito, claro que se hace. Yo soy muy respetuoso en este punto y siempre le doy el crédito a mis mentores. En este caso, esta parte que yo te expliqué, dije, no la estoy desarrollando yo, sino voy juntamente con uno de mis mentores, que es el doctor Rod Fuentes. Entonces, ¿cómo cerramos esta parte? Las personas que nos están haciendo favor de escucharnos, que pudieran tomarse unos minutos y analizar cómo despiertan. Porque normalmente como despertamos es como vivimos el resto del día y normalmente nuestra vida. Yo entiendo que el abrir los ojos y el despertar en las mañanas es un acto físico, o sea, eso lo tenemos que hacer. Pero si lo que tú haces primeramente es levantarte, o sea, mover tu cuerpo, ir caminando al baño mientras vas pensando, no se me vaya a hacer tarde, hoy tengo una junta, esto, el otro, créeme que ahí te vas a enfrascar. Y eso quiere decir que tú estás identificándote con un cuerpo que trata de usar su alma, o sea, pensamientos, emociones y sentimientos, y a veces ya no le da tiempo de llegar a la inspiración, al espíritu. Pero si contrario a eso tú pones un nivel jerárquico y después del acto físico de abrir los ojos, meditas, reflexionas, oras, como gustes llamarle, estás haciendo el primer acto en jerarquía, que es entrar en inspiración, programarte el día. Y una vez de esa inspiración, baja y conectas tu cerebro y dices, ok, estos son mis pendientes,
pero como ya estás inspirado, en el momento que estás pensando en tus pendientes, casi en automático se te van ordenando, ok, sí, voy a hacer esto y esto primero, y vas al acto físico de estarte bañando, cambiando, y bueno, tienes que mover tu cuerpo. Entonces, ¿cómo me despierto? Después del acto fisiológico de abrir los ojos, ¿muevo mi cuerpo o me conecto espiritualmente? Y ahí es la diferencia del día. Y yo les animo a que por una sola vez, si no lo han hecho o han tenido una experiencia espiritual, el día de mañana empieces conectándote y verás que tu día es diferente. Y ojalá pudieran tomarse el tiempo para hacer los comentarios pertinentes aquí en este canal. Sí, qué bueno, sabes, Fernando, así como te dije ahora que mi mente vuela, estaba pensando yo por qué el libro se llama Mañanas Milagrosas, que así se llama, Mañanas Milagrosas, hacer una mañana diferente, tal y como tú lo estás diciendo. Inspiración, también ejercicio como para despertarse, y lo otro es llenar tu cerebro de cosas importantes y no de basura. Eh, por eso se llama Mañanas Milagrosas, por lo que tú estás diciendo, porque de verdad el día se te convierte en algo totalmente, te puedes imaginar con todas las cosas que yo tengo, 1000 reuniones, 1000, ahora el famoso videollamada, 1000 videollamadas, 1000 teléfonos, más la oficina, más una cosa, más que termino yo a veces, en estos días terminé una grabación a las 12 de la noche. Wow. Entonces te puedes imaginar, si yo no me levanto y no hago eso, ¿cómo voy a hacer o cómo voy a tener disposición de estar en este momento estando tan concentrado, porque yo estoy en este momento muy inspirado también, no podría hacerlo, no podría hacerlo. Y la gente me dice, ¿por qué te ríes tanto? ¿Por qué a todo momento te tienes que reír? Y yo le digo, porque es que yo soy feliz, yo no tengo ningún inconveniente en mi vida, pero es porque yo hago mi vida de esa manera. De hecho, estaba entrevistando a alguien y me dice, estaba hablando de las emociones. Juan, tú tienes que también controlar la emoción, también te tiene que dar tristeza, también tienes que tener otras partes porque tú siempre estás en movimiento de felicidad, le digo, no hay ningún problema. Yo las tengo, lo que pasa es que cuando estoy entrevistando o cuando estoy en mi inspiración, que ya me diste la palabra exacta, entonces en ese momento seguramente tengo felicidad, pero hay momentos en que sí tengo tristeza, sí tengo seguramente otras emociones y yo las puedo controlar, pero regularmente mi día es así, es como que yo estoy en un contacto absoluto con todas mis cosas y es una felicidad absoluta con todo lo que yo hago. Y yo agradezco de verdad este camino que me escogió Dios, porque me lo escogió Él, primero de hablarle a la gente, segundo de poder tener este contacto con las personas y lo seguí haciendo porque también lo hago con la Cámara Internacional de Conferencistas y ahora que me llaman a dar muchas conferencias también lo hago. Yo digo, bueno, me colocaron exactamente lo que a mí me gusta y yo creo que por algo me escogieron para yo decir un mensaje al mundo, que seguramente lo mismo te pasa a ti, seguramente te pasa en toda tu día a día, tú siempre estás en esa inspiración. De hecho, de verdad que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que estuve contigo, que es el otro tema que quisiera yo redondear antes de terminar, ya terminando, pero de verdad que esta parte del cerebro a mí me encanta, porque tiene mucho de dónde salir. Para terminar este tema, sabes que me acuerdo en estos días, a mí me gusta, tengo alguna conferencia que se llama El querer es poder, porque siempre lo he aplicado en mi vida y porque, no sé, siempre creo que si yo quiero, yo puedo. Eso yo lo tengo así como claro. Entonces, de tanto escuchar que yo dije, hoy voy a escuchar dije, bueno, voy a mirar a ver qué cree otras personas del querer es poder. Y coloco yo un video y sale un especialista, un científico, iba diciendo, no, el querer no es poder. Y yo me quedé así como, ¿qué? Espera un momentito, a ver, yo escucho a este señor, ¿por qué si yo toda mi vida he creído que querer no es poder? Y él explica que el querer no es poder porque si tú lo haces literal no va a ser. Tienes que hacer una serie de procesos que son en mi conferencia, yo le explico la serie de procesos que hay que hacer
para poder convertir el querer es poder. Entonces diga, bueno, ya es diferente, ¿no? Sino que él lo estaba tomando muy literal, ¿no? Entonces, ahora que estabas diciendo ahí, yo creo que sí es importante que la gente escuche varios conceptos, porque mira que uno aprende. Yo, así literal, que lo tomé, que él me estaba diciendo, no, yo dije, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Pero ya en su profundidad, pues sí, él dice, ok, si tú haces la disciplina y haces esto y lo otro, bueno, es lo mismo que yo digo, ok, está bien, pero el querer en última sí es poder. Entonces, eso es bueno, me gusta eso, que la gente también tenga diferentes conceptos. Yo también le digo a la gente otra cosa, hay veces que no estamos en la inspiración que tú dices y entonces de pronto lo que tú dijiste no le llamó la atención a la persona, pero de pronto si está en otro momento de inspiración, de pronto le llega. Y yo le digo, no escuches una vez, escúchalo a veces 2 y 3 veces, porque no en todos los momentos escuchas igual, pero es exactamente por lo que tú estás diciendo, porque no estás en ese momento en inspiración. Yo creo que eso sería el último para cerrar ahí. ¿Tú crees también lo mismo? Así es, y yo siempre lo comparo, te digo, y lo seguiré comparando hasta que no encuentre una mejor analogía con la música, con los cantantes. ¿Cuántas y tantas veces estás en la radio y dices, ¡ay, escucha, oye, está padre! Esa canción tiene como 4 años, es que no le había puesto atención y mira, dice esta parte y es justo lo que estoy pasando, es justo lo que estoy viviendo. Ey, lo que pasa es que a veces las vibraciones, que eso ya es otro tema, ¿verdad? Que se muestra científicamente cómo tú le pegas a un diapasón y si es de la misma frecuencia el otro vibra aunque estén a distancia, pero a veces no estás inspirado, no estás en ese canal vibracional, no estás, dependiendo de la herramienta que cada quien maneja, los conceptos que cada quien maneje, no estamos en sintonía, ¿sí? La música siempre está transmitiendo, depende tú a qué estación le pongas en tu radio, es lo que vas a estar recibiendo. Entonces, en el momento en que tú estés buscando, que estés... Es más, a veces creo que no necesitas estar inspirado, necesitas estar queriendo encontrar algo diferente. Y cuando lo sintonizas, dices, ¡ay! Esto es lo que yo necesitaba. Entonces, la recomendación justamente es eso. Escucha vez tras vez o deja al pendiente. Tal vez ahorita no cachaste todo lo que debías de cachar. Déjalo pendiente y dale una repasada en una semana, en 2 días. Cuando no tengas nada mejor que hacer, ponle y te puede sorprender lo que vas a lograr. Ahora, voy a agregarte, te voy a dar un dato adicional. Tú que vives en Estados Unidos, yo tuve también la fortuna de estar por allá 5 años en Tulsa, Oklahoma, y lo primero que me llamó la atención fue, en mi inglés no es así como que digas, wow, me llamó la atención que en las liquor store hay una parte donde dice beverage spirit, que son bebidas espirituosas, y yo dije, ¿por qué le llaman así? Igual que el espíritu, ¿no? Y después pude entender que cuando después de mucho tiempo que tú estás ingiriendo esas bebidas, te desinhibes y empiezas a cambiar ciertas actitudes cuando ya estás pasado de copas. Entonces provoca una reacción diferente en ti y bueno, a veces te desestresa, dependiendo lo que tú tengas necesidad, eso lo potencializa. Entonces yo me di cuenta que cuando tú estás en spirit, tú eres capaz de generar esos químicos en tu cerebro para que puedas estar desinhibido, para que puedas estar tranquilo. Y es la parte que yo le llamo gestionar las emociones. No necesitas nada externo, todo lo tienes aquí, ¿no? Entonces eso lo complemento con la palabra que cada vez que tú estás inspirado, en automático cambias, porque hasta en lo natural la bebida espirituosa es lo que hace, te cambia. No, interesante, bien interesante. Terminaste con broche de oro, así como yo quería. Ahora, yo creo que me quedó un tema pendiente. Sé que no y que sería totalmente de la parte de los cerebros esta conversación, pero yo sí quiero que escuche las personas un concepto diferente que ese día me dejaste pensando sobre la abundancia. El concepto que en la entrevista anterior tuvimos oportunidad de hablar de la abundancia, porque yo creo que es importante para las personas que tengan diferentes conceptos, que era lo que estábamos hablando ahora, porque regularmente siempre tenemos un concepto
único, así como estábamos diciendo ahora, había unos conceptos únicos del cerebro y bueno, aquí vimos otra parte, tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Compartido con el mentor que tú tienes, pero sí quisiera que de pronto compartiéramos antes de cerrar nuestra entrevista, nuestra conversación de amigos, la parte de la abundancia, que me gustó muchísimo, muchísimo. Pues bueno, recordando, ahora sí que hablamos bastante, no sé específicamente a qué punto te refieras, pero No, realmente, al concepto, bueno, ajá, dale. sí, realmente el concepto de abundancia, literal, como es exceso de algo. Es exceso de algo. Si tú quieres ser abundante en salud, pues será exceso de salud. Si tú quieres ser abundante económicamente, será exceso de dinero, exceso de felicidad, de lo que sea. Es exceso de algo. Y yo comentaba que no puedo decirle a mis pacientes o a las personas que nos hacen favor de ver, la abundancia es tener 10 millones de dólares. Porque para muchos ni siquiera se imaginan el número, pero si me escucha Donald Trump se va a reír de mí, va a decir, eso no es abundancia, para mí eso es pobreza. Entonces cada quien tiene su número, hablando en lo económico, de lo que es abundancia, pero hay que empezarlo a definir. Cuando doy, sobre todo me pasa en los cursos, cuando doy el curso de hipnosis delta, me dicen, es que quiero tener mucho dinero. Y yo así como, ajá, definamos mucho. Porque lo que es mucho para ti puede ser poco. ¿Sí me explico? Entonces, abundancia es un concepto tan ambiguo que cada uno de nosotros debe definir qué es abundancia para mí. Y en esa plática recuerdo que yo ponía el ejemplo de mi esposa, mi hijo y un servidor. Mi esposa come, ella dice que normal, yo digo que come poquito. Mi hijo dice que no come. ¿Por qué? Porque mi plato es el doble del de ella. Y mi hijo me dice, ¿por qué comes tan poquito? Y yo, no, tú comes mucho. Mi hijo come 4 veces lo que come su mamá, 2 veces lo que como yo. Entonces, si mi esposa le da mi plato a mi hijo diciendo, esto es abundancia, mi hijo va a decir, no, eso es escasez. ¿Sí me explico? Entonces, cada uno debe definir el concepto de en qué quiere ser abundante y qué es abundancia para él. Por eso yo lo dejo así directamente proporcional a lo que es la definición en el diccionario. Exceso de algo. Para ti, ¿qué es un exceso de dinero? Para ti, ¿qué es un exceso de salud? ¿Cuántas mujeres hemos visto que dicen, no tengo que ponerme? Vas al closet, lo abres y está el tubo del closet pidiendo auxilio, ¿no? Porque hay un montón de ropa colgada, pero no tienen que ponerse. Entonces, para uno como hombre, pues a lo mejor sería abundancia de ropa, pero ellos dicen, no tengo que ponerme. Entonces, es muy, muy difícil definir de manera general un número en cuanto a dinero de abundancia, una cantidad de ropa, una cantidad de lo que sea. Cada uno tenemos que definir. Y esa parte me ha ayudado en el coaching, porque finalmente, contrario a lo que muchos piensan, el coach no tiene todas las respuestas. El coach tiene todas las preguntas realizadas de manera poderosa para que el coachee o el paciente o el cliente encuentre sus propias respuestas. Yo no puedo persuadirte y decirte, Juan, la abundancia es $1 millón. Y tú dices, úchala, no, ya me la puso baja, yo quería juntar unos 20. Y ya me convenció de que es uno. Entonces, así no funciona. La idea es que tú quedes satisfecho y que logres tus objetivos. Entonces, tú tienes todas las respuestas, yo tengo todas las preguntas. Sí, era exactamente lo que yo quería que le dijeras, porque regularmente el concepto de la abundancia y también cuando se pide, porque esa es otra de las cosas que cuando pedimos no sabemos pedir, y es lo que yo digo, de pronto lo has pedido bien, uh, porque pues eso es como la lámpara de Aladino, ¿no? Tú pides y se te dará, pero a veces la gente no sabe pedir. Yo quería que explicaras exactamente lo que explicaste. El concepto de la abundancia es diferente para todos. Es eso lo que yo quería que explicaras. Llegaste al punto que yo quería. Porque para mí es muy importante que la gente sepa, porque dice, bueno, ¿por qué se te cumple todo a ti?
pues no sé, seguramente yo sé pedir o yo sé las dimensiones o ya las he pedido, no lo sé exactamente, porque por lo mismo que tú estás Ujú. diciendo, de pronto la persona no pidió exactamente como quería. Además que eso tiene, yo digo que muchos matices alrededor, pero sin embargo el concepto que yo quería que llegaras es el concepto de la abundancia, porque regularmente la gente, abundancia es tener mucho y ya, eso es todo, pero tener mucho de qué, de salud, de dinero, de amor, de qué es lo que quieres, de qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieres? Entonces, a mí me parece que sí la gente debe ser clara en todo eso, en todo lo que estamos hablando y el concepto es, depende de como tú lo veas, ¿no? El ejemplo de tu familia con la comida es perfecto, porque la gente lo tiene que entender exactamente ahí en ese momento. Si cree o no que eso es abundante, o esto es abundante, o esto es abundante. Depende de tu percepción y depende de lo que tú quieras. Así mismo se le dará. Yo seguramente pedí la abundancia de tener lo que yo tengo y entonces seguramente eso fue lo que se dio y yo digo que falta todavía mucho más por hacer, digamos, en la vida, porque yo pedí abundancia de servicio. Entonces me falta todavía dar Así es. mucho, yo digo todavía me falta dar, pero es la percepción que Ujú, yo tengo del servicio. Cualquiera diría, no, pero mira, este ya está ya de vicepresidente y qué más quiere, ¿no? Sí, sí quiero más, sí necesito ujú. más, porque yo para dar necesito más. Entonces es eso, la percepción de la abundancia. Me gustó mucho de verdad, esa parte y esa era la que yo quería que redondearas. Ok. Fernando, de verdad que hablar contigo Ahora es sí, un placer. perdón, Dímelo. si me lo permites, nada, poner la Seguro, segunda pierna, brevemente. segunda. Dale, dale. Respecto al punto que mencionas, una cosa es tener contentamiento y otra cosa es caer en la mediocridad, que es una línea muy finita, porque Ujú. muchos te pueden calificar, o sea, tú dices, ya llegué a un nivel y quiero más. Muchos te pueden decir, qué ambicioso, porque entendemos la ambición como algo negativo, pero no, o sea, ¿cuántas personas no están ambicionando salud? ¿Cuántas Sí, personas no están ambicionando tener que llevar a su casa? ¿Sí me explico? Entonces, la ambición sí, no, nos la han hecho ver como algo malo, pero no, la ambición es algo que te ayuda a ir por más, que te motiva a ir por más. Pero si tú dijeras, no, yo ya llegué a la cámara aquí a mi límite, ya no quiero nada más, te dirían, uy, qué mediocre. Pero no es que seas un mediocre, es que probablemente encontraste el contentamiento con lo que tienes y sabes que el resto del crecimiento va a venir solo, va a venir por inspiración o estás disfrutando y estás teniendo el contentamiento del nivel que has llegado. ¿Por qué? Porque pronto vas por más. Entonces eso también lo definimos cada uno de nosotros. Pero la palabra clave aquí es contentamiento. No me fijo en lo que me falta, tengo contentamiento con lo que poseo y tengo sueños y voy por ellos. Esa sería la contraparte, ¿no? pero Pues de la sí. abundancia. ¿Qué es abundancia? Ahorita a lo mejor Ujú. no me siento abundante, pero me fijo en lo que tengo, estoy contento, cambio mi vibración, empiezo a ser agradecido, empiezo a compartir y entonces empieza a llegar la abundancia. Lo que yo considero abundancia, lo que tú consideres abundancia, lo que las personas que nos hacen favor de vernos consideren abundancia. Sí, así es. Exacto. De verdad, Fernando, que hablar contigo es un placer. De verdad que eres una persona maravillosa, tienes una profundidad que me encanta. Además que eres una persona que de verdad se ve que has trabajado todos los temas y eso me gusta muchísimo de un invitado, donde uno, mira, el tiempo se nos fue así y a mí me parece que pasaron 15 minutos. Entonces, cuando el tiempo se me pasa así tan rápido, yo digo, esta entrevista va a trascender, porque si sabes que cuando la gente me dice,
ay, es que esa entrevista de esta persona me cambió tal cosa, yo digo, wow, eso es lo que queríamos. No sé qué le cambiaría, pero le cambió, entonces, pero con eso solamente que esa persona diga que le tocó, que le movió, eso es importante, porque hay gente que nunca le mueve nada, que se queda en su zona de confort con su control remoto, ¿no? Entonces, pero cuando a mí me mueve algo, que es la inspiración, cuando a mí me tocan algo y que me duele aquí, entonces eso es lo bonito de esto. Y yo estoy seguro que eso va a pasar con mucha gente. Así que muchas gracias. Antes de cerrar, ¿por qué no nos regalas tus redes sociales? Sí, pues me pueden encontrar directamente como Fer Reyes, conferencista, en Facebook, en YouTube, como Ecuvisión en Twitter, y próximamente a lo mejor abrimos un TikTok para darle un poquito de seriedad al asunto. Pero sí, okay, cualquier cosa, como Fer Reyes, conferencista en Facebook, ahí me encuentran. Ahorita, bueno, no sé cuándo vaya a salir este programa, pero mientras dure la pandemia, yo estoy regalando la primera consulta, porque sé que hay gente que necesita platicar con alguien y que solamente, pues, necesitamos ubicar 2, 3 situaciones para que no me caigan en depresión, para que no se me desesperen. Entonces, pues yo lo estoy ofreciendo de esa manera, y es mi parte colaborativa, ¿no? Que me manden un mensaje ahí por mis redes sociales. En mi WhatsApp en México es 232-153-6368. 232-153-6368 en México, y también por ahí nos comunicamos y podemos agendar alguna cita. Pues estoy para servirles y para que esto sea expansivo. Yo tengo una idea: si el coronavirus empezó a expandirse por uno, pues aquí habemos 2, y entonces pues compartan y que esto se expanda. Exactamente, así digo yo también. Bueno, amigos, llegó el final, que no me gusta nunca que llegue el final, porque mis invitados de verdad siempre son invitados de lujo. Yo sí dije que era una cajita de sorpresas y ya vieron ustedes. Amigos, escuchen una y otra vez, que seguramente si no les llega en un momento, les va a llegar en otro momento, cualquiera de estas palabras. Ya escucharon a Fernando varias cosas, varios temas y varias profundidades. Yo quiero de verdad que piensen un poco que el mundo puede ser diferente. Piensen también que podemos hacer historia cambiando un poco nuestras vidas. Así que ahí los dejo. Recuerden que siempre lo hacemos con el corazón. Fernando dio todo con él, todo en su programa, y creo que también lo dio con el corazón. Creo no, estoy completamente seguro que así lo hizo. Así, amigos, recuerden siempre, 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 siempre que tenemos el mundo en nuestras manos.